semanas importantes dentro de la Convención Constitucional. Se discuten temáticas relevantes, lo de los derechos sociales, por ejemplo, que comprenden vivienda, educación, salud, pensiones. Nuestra periodista Natacha Kennard ha estado siempre reporteando en la Convención, pero nos acompaña también aquí en el estudio para ayudarnos a entender algunas cosas. Natacha, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Juan Manuel. Muy buenas noches. Así es, son temas que nos importan, vivienda, salud, educación, entre otros. Y desde ayer que la Comisión de Derechos Fundamentales vive jornadas intensas de debate y votaciones, y ya hay normas que van a pasar al Pleno, donde están los 154 convencionales reunidos para votar y ahí también avanzar a que llegue este borrador de nueva Constitución. Comenzamos con uno muy importante que tiene que ver con los derechos de seguridad social que se establecieron durante esta tarde, que incluye también el tema de las pensiones. Es un artículo largo, solamente voy a ir recalcando algunos de los puntos, pero por ejemplo señala que la Constitución tiene que garantizar la seguridad social y que mediante una ley se debería crear un sistema de seguridad social público que proteja, por ejemplo, en casos de enfermedad, maternidad, paternidad, incluyendo también, por ejemplo, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Además, que el Estado tiene que definir la política de seguridad social. Esto es muy relevante, es el Estado que tiene que definir eso. Y acá, en uno de los párrafos, se habla sobre pensiones. Y dice lo siguiente: se garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido. Eso es, hasta ahora, Juan Manuel, lo que se ha establecido en cuanto a las pensiones. Ahora, en estricto rigor, esta comisión que propone al Pleno no está planteando, Natacha, una propuesta en específico sobre cómo debe ser el sistema de pensiones. Claro. Eso es lo que han dicho los convencionales de forma muy firme. No es labor de la convención establecer qué sistema de pensiones vamos a tener, pero sí, Juan Manuel, los parámetros que están establecidos acá en este artículo. Y lo que han señalado algunos de ellos, por ejemplo, es que en base a estos parámetros podría finalmente decirse que las AFP no existirían como tal, según señalan algunos convencionales, pero que eso no implica que el sistema de capitalización individual desaparezca. Y otros han dicho, en base a lo que hemos señalado acá, del monto recibido, que se podría abrir la puerta a un sistema de reparto que tampoco está explícito en este artículo, pero que según algunos convencionales, quiero decir, sí podría abrir la puerta hacia eso. Lo que dice la mayoría es que se estaría avanzando y profundizando en un sistema mixto, es decir, un equilibrio entre esta capitalización individual y solidaridad. Son varias las interpretaciones a este artículo, así que los invito a escuchar parte de las declaraciones de los convencionales. Sí podríamos decir que la AFP en su esencia no seguiría, ¿no? Lo que se aprobó excluiría un sistema de pura y solo capitalización individual. Lo que sí sabemos es que la norma establece un sistema de reparto. Mete un poco el concepto posible, digamos, de sistema de reparto, pero no significa tampoco que establece un sistema de reparto. Tenemos que generar un modelo que permita combinar elementos de ahorro individual con elementos de solidaridad, y eso es permitido perfectamente por la norma que fue aprobada por la Convención Constitucional. ¿Quién diseña en específico ese sistema? Es el Congreso. Los derechos sociales pueden ser ahora muy protagónicos. No habíamos escuchado hablar tanto de ellos en esta semana, más bien de cuestiones políticas, pero podrían tomarse el protagonismo. ¿De qué otros derechos sociales se ha estado hablando? Sí, desde ayer, Juan Manuel, que ya se establecieron, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que es muy relevante, que no está en nuestra Constitución actual y que sí está en textos fundamentales de 78 países. Vivienda. También otro, por ejemplo, es salud, que lo estamos viendo acá. Vivienda, salud, que se estableció durante esta tarde y que habla de que toda persona tiene el derecho a la salud y bienestar integral, tanto en dimensiones físicas como mentales. Y lo relevante acá es que se crearía un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los prestadores privados que están integrados a este sistema? No podrán perseguir fines de lucro. Y además con la educación, con uno de los temas, Juan Manuel, que realmente han sido uno de los más polémicos. ¿Qué pasa con la libertad de enseñanza? Bien, en este artículo ya se establece que la Constitución reconocería esta libertad de enseñanza y que comprende la libertad de padres, madres y apoderados para elegirlo para sus hijos. Esos son algunos de los derechos sociales que se han establecido en esta comisión, pero es muy importante aclarar que esto no implica que vaya al borrador de esta nueva Constitución, claro, sino que pasa al Pleno, donde están los 154 convencionales. Respecto a salud, que es lo último que se ha discutido durante la tarde, lo que sí ha quedado más o menos claro en la manera en que están redactando las normas cuyos artículos, digamos, lo van definiendo,
es que las ISAPRES en la práctica quedarían como un seguro complementario, Claro. Que pues, sería voluntario, pero que en ningún caso podría sustituir el rol del Estado, Claro. que es lo que ellos plantean. Ahora, es muy pertinente esa precisión, porque son 7 comisiones. Esta es la Comisión de Derechos Sociales, que era, decíamos, clave, bueno, todas lo son, pero ellos emiten un informe. El informe contiene propuestas de norma, cada norma trae sus propios artículos, y lo que corresponde ahora es que el Pleno de la Convención vote el informe. Hemos visto que hasta ahora, de las 7 comisiones, 6 han tenido un fracaso rotundo en su informe y le mandan la mayoría de vuelta. Sí. Pero el tiempo, como dice Juan Apremia. Gabriel, en contra viene. Sí, es muy importante eso. Hay varias instancias. Hay una votación en particular en las comisiones general y particular que estamos viendo acá en Derechos Fundamentales, y luego cuando tienen la mayoría por parte de los Claro. comisionales, ahí recién pasa al Pleno. El Pleno, para que lo entiendan, muchas personas me han preguntado ¿qué es el Pleno? Y siempre hablamos Todos los de esto. convencionales. Claro, donde están reunidos todos los convencionales, los 154, y deciden si es que avanza o no. Y para eso, para avanzar, se necesita el voto de al menos 103, este famoso quórum de los 2/3. Y puede pasar una norma, pero no necesariamente todos sus artículos. Claro, o sus incisos, O sus sus incisos, párrafos. claro. Y gran parte, no es raro ver que, por ejemplo, lo aprobado en particular en una comisión sea completamente cambiado en el Pleno. Eso también es muy relevante, como lo decías tú. El éxito, por ejemplo, de ciertos informes en el Pleno es de un 25% de repente. Así que puede ser que si es que esto no le va bien en el Pleno, vuelva a la comisión para una segunda oportunidad, como le decía. Como le pasó a la Comisión del Sistema Político, que Claro. propuso un modelo, no se lo aprobaron, prácticamente nada se lo aprobaron, volvió, ahora presentó y la próxima semana se va a votar en el Pleno. Sí. Y ahí veremos qué es lo que sigue avanzando para saber qué tipo de gobierno, parlamento, en fin, podríamos tener. Exactamente. Bueno, no hay fecha para el Pleno de Derechos Fundamentales, pero la próxima semana estamos llenos de plenos en la Convención y Sistema Político entre ellos. Bueno, los invito también a escuchar declaraciones en relación a la importancia de los derechos sociales. Varios han dicho que es el corazón de esta nueva Carta Magna, así que pasemos a escuchar. Se ve el corazón de la Constitución, en realidad el motivo del estallido social, este descontento que hubo con el tema de los derechos sociales que no estaban cubiertos desde el Estado y que se habían privatizado y a los cuales la gente no podía tener acceso. Podemos considerar muchos derechos sociales, como por ejemplo el caso de Ecuador, que tiene muchísimos derechos sociales, pero si es que no tenemos dinero fiscal y una responsabilidad fiscal, la verdad es que esto pasa a ser letra muerta. Hasta mediados de mayo van a seguir las votaciones en el Pleno y luego va a comenzar este proceso de armonización para ver todo este borrador de nueva Carta Magna. Y los invito a ver lo siguiente. Meganoticias.cl ha habilitado un espacio realmente fundamental en donde ya están algunas de las normas o todas las normas que ya están en este borrador de nueva Constitución y están por comisiones. Ahí puede ingresar meganoticias.cl/nueva-constitución para que lo anote. Muy bien, pues Natacha Kenar con el reporteo en la convención y aquí en el estudio en vivo también contándonos cómo avanza este trabajo y lo que viene por delante. Gracias, Natacha. Abrazo, buenas noches. Buenas noches.